Hola, hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Leo Pinzón Vilca, especialista en literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento peruano. Pues bien, en las anteriores clases hablamos del Renacimiento y en la anterior, para ser más específico, hablamos del Renacimiento en América. Pues es en América, Perú, que ahora vamos a hablar. Pues hombre, vamos a hablar de la literatura española, pues que fue la influencia aquí en Perú. Más o menos algo así hablan los españoles, ¿cierto? Bien, entonces, aquí en Perú tenemos a dos grandes cronistas, a Garcilaso de la Vega y a nuestro indígena Guamán Poma de Ayala. Sí, este renacimiento peruano abarca de 1539 a 1613. El día de hoy vamos a hablar de estos dos cronistas, vamos a hablar de qué es la crónica. ¡Acompáñame! Renacimiento en el Perú. Las crónicas. Etimológicamente, la palabra crónica proviene del griego toros, que significa tiempo. Las crónicas nos narran los acontecimientos por su orden cronológico y son el género más característico de la conquista que linda con la historia, la novela y el ensayo. Son consideradas por algunos historiadores como el primer género mestizo, ya que constituyen el primer relato escrito de nuestro pasado histórico, de sus costumbres, ritos y tradiciones culturales. Sus características son: encierran testimonios del pasado peruano, las descripciones de soldados, catequistas y poetas. Sirvieron para conservar las reliquias de la cultura precolombina. En un comienzo relatan hechos de la angustia, pero más tarde se nutren de elementos culturales de las sociedades conquistadas. Sus principales cronistas son los cronistas españoles, cronistas indígenas y cronistas mestizos. Sus representantes españoles tenemos a Francisco de Jerez, Cristóbal de Mena, con sus fábulas y ritos de los incas, Juan de Betanzos, suma y narración de los incas, Miguel de Estete, Pedro Sarmiento de Gamboa, Pedro Cieza de León, en Crónicas del Perú. En cronistas indígenas, entre ellos tenemos a Juan Santa Cruz Pachacuti, Relaciones de Antigüedades de los Incas, a Tito Cusi Yupanqui, con la relación de la conquista y hechos del Inca, a Felipe Guamán Poma de Ayala, con la nueva crónica y buen gobierno. En los cronistas mestizos, entre los cronistas mestizos tenemos a Blas Valera, Historia del Perú y de los indios del Perú, y sus costumbres y pacificación, al Inca Garcilaso de la Vega, con los comentarios reales. Y el día de hoy vamos a hablar de dos grandes cronistas del Renacimiento peruano, Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega. Guamán Poma de Ayala nació en San Cristóbal de Suntuto. Murió en 1613 en Lima. Guamán Poma de Ayala, el más importante cronista indígena, fue hijo de Martín Guamán, señor de Lucanas, en Ayacucho, y de Cusi Ocllo, descendiente de Tupac Yupanqui. Su obra, titulado Nueva Crónica y Buen Gobierno, no solo presenta el pasado incaico, sino que enjuicia y critica el presente. Es una gigantesca carta al rey de España, en cual el autor hace un reclamo de buen gobierno, explicando la difícil situación de los indios después de la llegada de los conquistadores. Mención aparte merecen los dibujos que aparecen profusamente en Nueva Crónica. Figuras delineadas con aparente ingenuidad, pero que construyen un relato paralelo. Gracias a ellos se ha podido construir no solo la historia personal de Guamán Poma, sino que también hechos del pasado indígena y de la época de la conquista. Esta obra fue encontrada en 1908 por el profesor de la Universidad de Göttingen, Ricardo Petzl, entre los documentos de la Universidad de Copenhague y presentada al Congreso de Americanistas en Londres. En 1912 la obra contiene 1179 páginas acompañadas, como ya dijimos, de dibujos muy expresivos. Presenta la historia bíblica y luego de enumerar algunos milagros y devociones cristianas ha de hacer el relato de las hazañas de los emperadores incas y demostrar sus mujeres, así como a los más importantes guerreros y figuras notables del imperio. La primera edición que se hizo de la Nueva Crónica y Buen Gobierno se debió a Paul Rivet, quien es el Instituto de Etnología de París. Realizó una edición facsimilar de la crónica en 1913. Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega nació en el Cusco el 12 de abril de 1539, apenas 7 años después de la captura de Atahualpa en Cajamarca.
era el fruto de la relación entre el maduro capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y su concubina, la joven princesa inca Chimpu Ocllo. El Inca Garcilaso fue uno de esos primeros mestizos nacidos de relaciones interraciales propias de la conquista. Gómez Suárez fue un mestizo privilegiado. Perteneció a las élites de conquistadores y conquistados. Vivió su niñez y adolescencia en el Cusco. Durante sus primeros años estuvo muy vinculado a su madre y la primera lengua que habló fue el quechua. Cuenta que muy pronto aprendió a manejar los quipus y que los llegó a conocer muy bien. Sentado entre los parientes de su madre, el niño mestizo Gómez Suárez escuchaba con avidez los tristes relatos de esos años de ocaso del imperio. Sus parientes habían vivido las antiguas grandezas, lloraban a sus reyes muertos y se desconsolaban ante el bien perdido. Trocósenos el reinar en vasallaje, era el lamento cotidiano. Desde esos años, la angustia se instaló en su corazón. Los comentarios reales de los incas, el libro más importante escrito por un peruano durante la era colonial, fundamenta la nación y se convierte en el discurso naciente y orgánico de la peruanidad. De acuerdo al Inca Garcilaso, la continuidad se halla en el mestizaje y la nación surge del choque brutal de la conquista, pero se afirma en el territorio, en la noción de la unidad del espacio peruano. La sociedad ha de sobrevivir al brutal encuentro de dos civilizaciones, donde una aplasta a la otra, pero se funde con ella, y su continuidad se realizará gracias a su convivencia en el mismo espacio geográfico. El Inca Garcilaso murió el 23 de abril de 1616 en Córdoba, a los 77 años, cuando su prestigio como escritor comenzaba el largo ascenso que lo ha convertido en uno de los padres fundadores de las letras hispanoamericanas. Por extraña coincidencia, por esos días fallecieron también Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, otros dos grandes de la literatura universal. Bueno, ahora sí, damos por finalizado el tema. Espero que hayas aprendido un poco sobre el Inca Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala. Sí, nos vemos en la siguiente clase virtual. ¡Chao!